invitamos a la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿De qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda cómo el Señor es servido en el cielo por distintos tipos de ángeles. Tronos, principados, potestades. Los ángeles que hoy celebramos son los de mayor dignidad, los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Para nosotros, desgraciadamente, o para muchos ya desgraciadamente, los nombres no significan nada. Hay veces donde te traen a un niño o una niña a bautizar, que le ponen un nombre que no sabe uno qué significa, de dónde viene, ni por qué sus padres lo han elegido. Pero en fin, ahora es la costumbre en tantos sitios de poner nombres que no son cristianos y que desgraciadamente significan o dicen poco. Esperemos que esos niños sean santos y que por tanto los que vengan detrás de ellos y utilicen ese nombre tengan un santo patrono. Pero Miguel, Gabriel y Rafael sí que hablan, sí que dicen algo de sí mismos. Los tres expresan tres modos de servir a Dios o tres tareas diferentes de servir a Dios. Lo primero de todo es que sirven a Dios. ¿Por qué sirven a Dios? Sirven a Dios porque solo Dios es el Señor, es el creador y dueño de todo lo que existe. Y esa es la primera gran enseñanza de esta fiesta. Miguel, Gabriel y Rafael sirven al Señor porque es el Todopoderoso. Si ellos, que son los santos arcángeles, sirven a Dios, nosotros también, como criaturas, tenemos que tener con Dios una relación de dependencia. Dios nos ha dado el don de la libertad, es verdad, pero ese don de la libertad no es un obstáculo para que no podamos amar a Dios. Al contrario, es un camino para amar a Dios, porque libremente opto por seguir el camino de la libertad que me lleva a ser fiel al Señor, a hacer su voluntad, a respetarle. La primera enseñanza, por tanto, de esta fiesta es levantar la mirada, mirar a tu alrededor y darte cuenta que todo lo que existe, existe porque hay un Dios, el Todopoderoso, que fue el que lo creó. Y que tú tienes una relación de dependencia hacia Él, porque es tu creador y porque además Él ha dejado su huella impresa en nosotros. En segundo lugar, hay tres misiones que se desprenden de los tres nombres de los arcángeles que nosotros tenemos también que reproducir en nuestra vida. Miguel significa ¿quién como Dios? Como hemos escuchado en la primera lectura, es aquel que hace frente a Satanás, que se levanta contra Satanás para defender los derechos de Dios. Y en esta época en la que nos ha tocado vivir, donde, por ejemplo, tanto predicamento tiene la ideología de género, esa pseudofilosofía que pretende borrar la huella de Dios en el ser humano, en la creación. Como decía el Papa emérito Benedicto XVI, la ideología del género no es tanto un ataque al hombre, al ser humano, cuanto a Dios creador, que intenta quitar esa ideología de género, la huella que Dios ha dejado plasmada en el ser humano cuando los creó hombre y mujer. Por eso, ¿quién como Dios?
defender los derechos de Dios, porque solo si defendemos los derechos de Dios podremos también vivir en una sociedad más justa, donde, porque defendemos los derechos de Dios, defenderemos también los derechos de los pobres. Pero si caemos en la anarquía, como prácticamente vivimos hoy en día, donde todo depende de la ley de las mayorías, y no de que esas leyes sean leyes morales, de que esas leyes defiendan la ley natural y la ley revelada, sino que dependen de lo que dicen arbitraria y caprichosamente las mayorías, que muchas veces son llevadas por los medios de comunicación, entonces caemos en esta sociedad arbitraria, desquiciada, donde no hay un camino a seguir, puesto que todo depende hoy de una cosa, mañana de la contraria. Por eso defendamos los derechos de Dios, primero con nuestra vida, dándole a Dios el lugar que le corresponde en nuestro corazón, arrodillándonos solos ante Él, porque Él es nuestro Señor, siendo personas de firmes convicciones que intentamos respetar los derechos de Dios y por ende también los derechos de los hombres. Primera tarea que tenemos que llevar a cabo, que se desprende de Miguel, ¿quién como Dios? Defender los derechos de Dios. Segunda misión, que se desprende de Gabriel, medicina de Dios, de Rafael, medicina de Dios. Nosotros tenemos que ser medicina de Dios porque llevamos el consuelo de Dios, como lo llevó Rafael a los enfermos. Cuando tú eres consuelo de los que sufren, porque tienes misericordia. Cuando tú eres consuelo de los que sufren, porque les das esperanza, les das consuelo, tienes una palabra que les ayuda a saber que existe otra vida y que por lo tanto no están solos en esta, que Dios les ama y les quiere, estás siendo como Rafael, medicina de Dios que lleva el consuelo de Dios al corazón de los hombres. Pero cuando tú te comportas egoístamente, cuando tú solo miras tu interés y eres incapaz de perdonar, o incapaz de ser generoso, o incapaz de entregarte a los demás, no estás siendo medicina de Dios. Estarás siendo medicina tuya, egoístamente hablando, porque te buscas a ti mismo, porque solo buscas tu bien, pero no estás llevando el consuelo y el amor de Dios a los hombres. La Iglesia siempre ha enseñado que tenemos que ser intolerantes con el pecado, pero misericordiosos con los pecadores. Seremos medicina de Dios cuando tengamos ese deseo de tener misericordia con el que sufre, de consolar al necesitado, pero a la vez de iluminar por la integridad de nuestras costumbres a aquellos que andan como ciegos en la vida. Tercera misión que tenemos que vivir, que se desprende de Gabriel. Gabriel es enviado de Dios. Enviado de Dios, por ejemplo, cuando se le aparece a la Virgen María para proponerle el plan de salvación de Dios. Nosotros seremos enviados de Dios cuando nos ofrezcamos al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. ¿Cuántos compañeros nuestros en el trabajo, en los hobbies, en el deporte, ya no tienen fe? Y porque no tienen fe, ante las dificultades de la vida, desesperarán. Seremos enviados de Dios si somos luz en medio del mundo, si somos testimonio, si cuando vemos a una persona que necesita esperanza, no tenemos miedo en consolarle, en decirle que vamos a rezar por ella, en pedir al Señor, ofreciendo todos los días sacrificios por las necesidades de los que sufren. Porque al ser bautizados participamos en el sacerdocio común de los fieles y por lo tanto, como sacerdotes, podemos ofrecer y debemos ofrecer ante el Señor sacrificios, ofrendas por tantas personas que no conocen a Dios y que le necesitan. Por lo tanto, seamos como ese Gabriel que se aparece a la Virgen María. Llevemos el mensaje del amor de Dios a los que no conocen a Dios, a los que viven en la ignorancia, a aquellos que ante las cruces de la vida desesperan porque se encuentran solos,
sin fe, sin esperanza y por lo tanto sin el consuelo del amor de Dios. 3 arcángeles, 3 misiones, sirven al Señor, al igual que nosotros tenemos que hacer. Sirven al Señor defendiendo los derechos de Dios. Sirven al Señor siendo medicina de Dios, consuelo del amor de Dios. Sirven al Señor, a los hombres, llevando su mensaje, su luz y su esperanza. Que el Señor pueda contar con nosotros para reproducir esa misión de Miguel, de Gabriel y de Rafael. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios Dios te te salve. salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.